Buenos días, amigos de la T Grande de Monterrey que nos acompañan en este programa Tiempo de Hogar, el programa de orientación para toda la familia. Es un gusto saludarle como cada sábado. Mi nombre es Jaime Ponce Flores y voy a estar en la conducción de este programa. Les recuerdo los teléfonos de la T Grande de Monterrey por si quiere comunicarse con nosotros. Son el 88 80 39 90 y el 88 80 99 90. Los teléfonos que usted ya conoce de la T Grande de Monterrey. Y mire, este sábado vamos a tener una dinámica un poco diferente a la que acostumbramos aquí en el programa Tiempo de Hogar. No tenemos una persona invitada aquí en la cabina, pero tenemos una entrevista muy interesante que realizó nuestra amiga Laura Herrera. Laura Herrera es del equipo de Tiempo de Hogar, de las personas que nos ayudan tanto para conseguir invitados, para la programación de temas. Laura colabora con la Escuela Nogalar y precisamente ella fue quien realizó esta entrevista con la licenciada Teresa García Ruiz, que es una persona que vino hace alrededor de unas 2 o 3 semanas aquí a Monterrey. Ella no vive en Monterrey, entiendo que vive en la Ciudad de México, y vino aquí a dar un curso, una convivencia con madres de familia que tienen hijos con discapacidad. Entonces, es bien interesante esta entrevista porque la licenciada Teresa García Ruiz tiene también esa experiencia de tener un hijo con discapacidad y desde esa experiencia, digamos, trata de orientar, alentar a las mamás que están viviendo esta misma situación. Le voy a comentar algunos datos de la licenciada Teresa García Ruiz y luego, después de eso, vamos a pasar a ir escuchando los audios que son preguntas que se le hicieron y cómo ella nos puede orientar y compartir respecto a esta situación cuando los padres de familia viven precisamente esta experiencia de tener un hijo o una hija con discapacidad. Mire, la licenciada Teresa García Ruiz, ella es madre de 2 jóvenes con licenciatura, ella tiene licenciatura en filosofía con especialidad en San Agustín y actualmente estudia filosofía para niños. También trabajó como periodista durante 32 años, de los cuales los últimos 22 se dedicó al sector no lucrativo de la sociedad en favor de grupos vulnerables. Ha publicado 9 libros, una radionovela, una obra de teatro, más de 60 cuentos y relatos de corte espiritual y humano, entre otras publicaciones. Hace un año que se dedica al hogar, mientras tanto escribe libros y apoya a su hijo Víctor en sus proyectos académicos. Uno de sus libros más conocidos se llama Dios ya lo sabía y que precisamente es publicado, lo edita la Obra Nacional de la Buena Prensa. Ella es la licenciada Teresa García Ruiz y quien la entrevista es Laura Herrera. Vamos a ir escuchando uno por uno los audios y vamos a ir comentando aquí con usted, y si usted gusta participar con nosotros, con toda confianza puede hacerlo a partir de esta conversación que se tuvo con, repito, la licenciada Teresa García Ruiz. Entonces damos paso al primer audio, por favor. Muy buenos días, estamos aquí con la señora Tere García Ruiz, que ella es periodista, es filósofa, es escritora y también es madre de 2 hijos, uno de ellos con discapacidad. Entonces queremos aquí hacer unas preguntas para aprovechar la riqueza de la experiencia de la señora Tere García Ruiz. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Bueno, pues los agradecidos somos nosotros, Tere. Y bueno, pues para iniciar este diálogo, ¿cuál es el objetivo de este encuentro que vas a tener tú con las mamás de los niños con discapacidad? Sabemos que estás aquí en Monterrey, vienes tú de la Ciudad de México, a tener un encuentro con mamás que tienen niños con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues Ivonne Polina y sus amigas organizaron este encuentro de mujeres valientes, madres valientes, ¿no? Y lo hicieron para animar a las mamás jóvenes que tienen hijos con discapacidad, conociendo historias de mamás un poco ya más grandes, con hijos crecidos,
para que les transmitamos nuestra experiencia y las animemos a seguir ellas felices, descubriendo el amor de Dios en la vida de sus hijos, descubriendo la maravilla de la naturaleza humana, cómo ante la discapacidad el organismo, la mente, el corazón, el alma se revitaliza, porque tiene que sacar adelante el remanente que haya y la parte más valiosa del ser humano. Entonces, en las personas con discapacidad nos damos cuenta que es verdad que nosotros estamos muy rezagados. Las personas comunes y corrientes usamos el 5% de nuestras capacidades, y las personas con discapacidad, ante una limitación, ante una deformación, ellos sacan el máximo potencial del remanente. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de la importancia del amor como valor primigenio, que es el que mueve al mundo. Y que bueno, qué privilegio tener a alguien a quien amar de manera incondicional. Muy bien, esa es la primera pregunta, donde explica precisamente la licenciada Tere García Ruiz la intención de su estancia aquí en Monterrey, que era precisamente compartir su experiencia. Ella lo dice, de quienes ya tienen hijos crecidos, pero hijos que tienen esta situación con discapacidad, y compartirla a las mamás que están viviendo esta situación. Yo le puedo comentar, en ocasiones anteriores lo he dicho, en el caso mi esposa y yo tenemos precisamente nuestra hija mayor, tiene una discapacidad, y es esta digamos, podríamos llamar reto que implica cuando uno recibe precisamente la noticia de que viene esta situación. Pues muchas de las veces es importante el apoyo familiar, muchas de las veces viene un momento complicado de no saber cómo se va a enfrentar esta situación, viene incertidumbre porque no se sabe cómo podrían ir las cosas, y entonces es importante en esos momentos precisamente contar con apoyo de alguien, y ayuda mucho, es cierto, ayuda mucho escuchar la experiencia de quienes ya vivieron esta situación. Ayuda mucho porque va dando como claridad, va bajando un poco esa incertidumbre inicial, y muchas veces da precisamente motivación, ánimo para lo que se va a enfrentar. Vamos a seguir escuchando esta entrevista en la segunda pregunta. Tere, y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las mamás de los niños con discapacidad? Bueno, hay muchísimos retos. Hay que primero renunciar a uno mismo. O sea, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. El hijo no es la cruz, por supuesto, sino el reto de la corresponsabilidad con el marido, con los abuelos, con los profesores, las terapeutas, fisioterapeutas, para darle el lugar que le corresponde a ese ser humano, a quien tenemos todos como un reto común, y hay que ayudarle. Entonces sí cuesta trabajo, porque hay que renunciar a uno mismo, hay que renunciar a muchos placeres, a muchos beneficios, a un montón de superficialidades. Hay que aprender a vivir de una manera diferente. Entonces, aprender a vivir con libertad, con sencillez, con austeridad. Y ya después, entonces, entregarte enteramente con todo lo que tienes y puedes y sabes a la persona con discapacidad, para ayudarle a él a salir adelante, a que él logre tener un lugar adecuado, el lugar que le corresponde en la vida social, en la vida académica, en donde él quiere estar, ¿no? En la vida artística incluso, en fin. Entonces, bueno, pues es trabajar mucho, es volverte muy laborioso, muy servicial, muy humilde, muy libre, muy trabajador. Y sí tenemos una dificultad enorme. El 80% de las mamás de niños con discapacidad hemos tenido que crecer solas a nuestros hijos. Papá y mamá se separan. En algún sentido puede ser una cierta ventaja, porque cuando los hijos se van con el papá de vacaciones o de fin de semana, la mamá puede descansar, recuperar fuerzas para seguir adelante con su lucha, ¿no? Con su trabajo diario por el hijo. Pero conozco muchas mujeres a las que de verdad el marido las ha dejado totalmente y ya no colabora con los hijos. Y en el caso de los hijos con discapacidad no hace falta solamente el dinero para las terapias físicas y los hospitalazos y cirugías,
sino que hace falta la presencia del papá. Es urgente. Quisiera que fuera un llamado, ¿no?, a esos papás de hijos con discapacidad, que no abandonen. Si se separan de la mamá, tómenlo ambos como una posibilidad de que van a poderse ayudar a descansar, porque entonces cuando no está conmigo, está contigo, y eso es maravilloso, ¿no? Pero que no sea un abandono que involucre a los hijos, es decir, que el papá no abandone a los hijos, que el papá esté al pendiente de los hijos, sobre todo si tienen discapacidad, porque es que no hay otra forma de vivir. Mis hijos, por ejemplo, bendito Dios, siempre han tenido un maravilloso papá, un papá presente en su vida, aunque no está conmigo, pero con los hijos sí. Entonces eso ha ayudado a mi hijo con discapacidad a ser un hombre muy seguro de sí mismo y a salir adelante. Muy bien, esta pregunta que le hacía Laura respecto a pues cómo se enfrenta, digamos, esta situación de tener un hijo con discapacidad, toca puntos muy importantes la licenciada Teresa García Ruiz, porque precisamente habla primero de una actitud de renuncia. Dice esta frase bíblica que es: niégate a ti mismo, en el sentido de la renuncia. Pero fíjese usted cómo se refiere a renunciar. ¿A renunciar a qué? A renunciar a superficialidades, por ejemplo, a actuar ¿para qué esta renuncia? Pues para actuar con libertad, con sencillez, con austeridad, precisamente por esta atención especial que requiere un niño con discapacidad. Entonces viene una etapa de renuncia. Aquí quiero, digamos, interpretar un poco lo que dice la licenciada Teresa García Ruiz. Yo creo que todos los que tenemos hijos entendemos con los hijos que es una manera muy concreta de vivir el amor, porque los padres de familia nos tenemos que entregar, nos tenemos que preocupar constantemente por los hijos. Le platico una anécdota personal. Yo en lo particular, por ejemplo, batallo muchísimo para esta cuestión, bueno, para las desveladas. No estoy hecho para las desveladas, menos para andarme levantando en la madrugada y luego volverme a dormir. Y esta etapa cuando los niños están pequeños y se despiertan en la noche, ahí uno a veces como papá, incluso supongo que las mamás también, aunque las mamás creo que tienen un sentido más rápido para detectar que el niño está llorando, y entonces se levanta uno con aquel sueño y sin ganas de levantarte, pero por tu hijo, por tu hija, por tu bebé, te levantas porque te levantas. Entonces, con un niño que aparte de estas necesidades, digamos, naturales, regulares por la etapa de la vida de cuando está bebé, ahora un niño que tiene una discapacidad exige un poco más, porque obviamente necesita de los padres para valerse, para en general satisfacer sus necesidades de atención, de alimento, demás. Y entonces esto que dice Tere García Ruiz de los hospitalazos, digo, con muchos niños pasa, a veces con los niños con discapacidad, al menos en mi experiencia, en las primeras etapas es más porque vienen los estudios, de pronto a veces traen, aparte del tipo de discapacidad que tengan, algún tipo de problemita, a veces en la cuestión de los pulmones, a veces en la cuestión del corazón, diferentes tipos de cuestiones que vienen junto con esta situación de la discapacidad, a veces psicomotriz, a veces solamente motriz, en fin. Entonces requiere ese esfuerzo como extra, me parece a mí lo que interpreto de esto que nos comenta Tere García Ruiz. Y otro dato muy importante que menciona aquí, derivado de la pregunta, es el hecho de, y esto es un tema a mí en lo particular me parece muy delicado, que es que dice Tere, el dato que ella tiene es que 80% de las mujeres que tienen hijos o hijas con discapacidad se quedan solas. 80% se quedan solas porque el matrimonio se separa.
Desconozco si haya algún tipo de estudio que nos revele si la separación tiene que ver con este reto que a veces el varón no puede o no quiere enfrentar, o por alguna otra situación. Pero el hecho de que la mujer se quede sola representa un doble reto. Aquí es importante y lo menciona, y qué bueno que lo explica así Tere García Ruiz, el hecho de que si vamos a suponer, y el caso de ella lo menciona ella particularmente, que dice que ella y su esposo pues están separados, pero reconoce que su esposo, a pesar de la separación, digamos, de ella, ha estado presente en la vida de sus hijos, y entendamos que en la vida de este hijo que tienen en común también, que es un niño un hombre ya joven con discapacidad. Entonces, llegado el caso, y aquí habría que ser muy puntuales y a lo mejor un poco regañar a los hombres que están en esta situación, que abandonan a la familia cuando está un hijo con discapacidad. Pues una cosa es la separación de la esposa por la circunstancia que haya sido, y otra es desentenderse del hijo, y más hijo o hija cuando tiene una discapacidad, porque requiere, si siempre se requiere la presencia del padre, con mayor razón en estas circunstancias. Y sí lo dice Tere García, que hay ocasiones en que el padre sigue presente, sigue apoyando, ayuda en el sentido de que de pronto, si el papá se los llevó de vacaciones, pues es un tiempo que le permite a la mamá retomar fuerzas, descansar, pero también hay casos muy lamentables donde no solo viene la separación del matrimonio, sino que el padre de familia ya no se preocupa, ya no se ocupa de los hijos y tampoco pues de este hijo o hija con discapacidad. Es muy triste esta situación, y pues habría que hacer un llamado, y lo hace Tere también, a todos estos padres que tienen hijos con discapacidad, porque los tienen, aunque los hayan abandonado, aunque hayan abandonado la familia, siguen siendo sus hijos, para que regresen al menos al apoyo, a la atención de ese hijo o de esa hija con discapacidad, porque decimos que requiere un esfuerzo o redoblar esfuerzos, pues entonces ese apoyo es importante. Por ahí hay un dato, lo mencionó muy rápido, que mencionaba Tere en la primera pregunta, y es la parte del apoyo que se recibe de toda la familia. Hay un concepto que se maneja cuando viene la situación con un hijo con discapacidad. En general funciona para la familia, pero más en estos casos, que son las redes de apoyo, las redes de ayuda. Y ahí, pues gracias a Dios, cuando se cuenta, y yo lo digo en mi experiencia, siempre muy agradecido, con el apoyo de los abuelitos, con el apoyo de los tíos, con el apoyo de los hermanos, siempre va a ayudar a la parte de llevar esta situación de mejor manera. La red de apoyo familiar, incluso a veces de amistades, de vecinos cercanos, es bien importante cuando se está en esta situación de tener un hijo con discapacidad. Muy bien, sobre este mismo tema le sigue preguntando Laura, vamos a seguir escuchando. En relación a este tema de que uno de los dos cónyuges a veces, vamos a decir, se va cuando hay un hijo con discapacidad, hay algunas situaciones tristes que yo me he enterado, que a veces la que se va es la mamá, pero el porcentaje más alto es precisamente el que papá es el que corre. Es alguna especie de, no sé, psicológicamente no estamos preparados desde antes, desde que nos casamos, a pensar en todos esos problemas, ¿no? O sea... Sí, caray, como que nos animan a vivirla conforme a la ley del más fuerte, dejamos que sobreviva siempre el más fuerte, que gobierne al clan el más fuerte, y cuando vemos a una persona débil, la menospreciamos. Entonces a los hombres les horroriza, de verdad les entristece muchísimo, les deprime una situación adversa que ellos no puedan dominar y controlar porque viven conforme a la ley del más fuerte. Y deberíamos todos aprender a vivir conforme a la ley del amor y aprendernos a compadecernos y conmovernos. Entonces el papá puede aprender a llorar, porque eso significa compasión, sufrir con el otro, y eso implica llorar.
y tiene que aprender a llorar y ver las lágrimas como signo de santidad. O sea, estás llorando por amor, estás llorando porque te duele la circunstancia del otro, que te conmueve, ¿no? Entonces, de la compasión a la conmoción, movimiento, conmueve, mueve. Entonces, el papá puede llorar y luego moverse con el hijo para sacarlo adelante. Entonces, yo creo que hay que perder el miedo a ser frágiles como humanidad. Porque hay una frase hermosa de San Agustín que dice, aunque el vaso se rompa, Dios no se derrama. Entonces, no hay que tener miedo a estar rotos, porque Dios no se derrama. Dios ahí sigue firme. Entonces hay que sostener nuestro corazón en el corazón de Dios y pues ya, aquí lo que nos pasa es tan accidental y tan variable y tan cambiante que no debería asustarnos. Y no más regirse por la ley del más fuerte, sino por la ley del amor que atraviesa todo, lo abarca todo y que además en el amor caben todas las posibilidades, todas. Sanos, enfermos, libres, esclavos, listos, ignorantes, doctos, incultos, cabemos todos en el amor. En esta parte yo rescataría algunas de las frases que menciona la licenciada Teresa García Ruiz. Una de ellas me llama poderosamente la atención. Dice que nosotros, y quizá los varones más, estamos acostumbrados a vivir con la ley del más fuerte. Y lo correcto es vivir según la ley del amor. No la ley del más fuerte, sino la ley del amor. Eso me parece muy interesante. Por eso es que a veces frente a la discapacidad, frente y digamos a algo que nos parece, por decirlo de alguna manera, imperfecto o no perfecto, o con alguna situación que pareciera no estar bien o que no está bien, entonces no embona, no checa con esta ley del más fuerte, porque entonces esta debilidad que implica la discapacidad nos asusta, nos da miedo y a veces huimos de este tipo de situación. Se me hace bien importante ese concepto. Y el otro que menciona es dos palabras que de pronto las usamos con frecuencia, pero fíjese bien cómo podemos profundizar en su significado. La palabra compadecer, que significa padecer con o padecer con el otro o sufrir con el otro. Entonces dice que en esta etapa hay que incluso llorar por el otro, sufrir con aquel que consideramos que tiene una situación adversa, para que eso nos lleve a la conmoción, que significa conmover, o sea, el movimiento, el moverse para hacer algo, no solo quedarnos en la compasión, que es ese dolor por lo que está pasando el otro o ese dolor con el otro, no solo quedarnos en la compasión, sino de ahí a la conmoción, al movernos. Y repito, yo creo que si analizamos muchos papás y padres y madres de familia que tenemos la situación de un hijo con discapacidad y opera también esto a veces para las enfermedades y situaciones adversas, creo que primero entramos en una etapa de de compasión, una etapa de sufrir, de shock hasta cierto punto. Incluso pudiera venir una etapa como de duelo, de negación, la primera etapa del duelo, que es la negación, el no querer aceptar aquello que nos acaban de decir, que nuestro hijo o nuestra hija tiene una discapacidad. Pero una vez que retomamos fuerzas, que retomamos valor, y muchas veces se encuentra en Dios precisamente, lo que hacemos es movernos, y se lo digo en el sentido de haber conocer padres y madres de familia. Yo creo que las mujeres más en este aspecto,
que tienen hijos con discapacidad, y si usted platica con ellas, le contarán la historia de que primero lo metieron a tal lugar, a unas terapias, y luego a lo mejor ahí ya no les pareció y luego buscaron otras, y luego andan buscando un doctor que les dijeron, y luego van y buscan otro lugar donde también, y es una búsqueda constante, que es precisamente el moverse. Y si te dicen que tu hijo necesita una operación, se busca la manera de la operación. O sea, es un poco digamos, ese moverse a partir de la compasión. Muy bien, yo creo que vamos aprendiendo todos de esta experiencia que nos está platicando a través de esta entrevista grabada la licenciada Tere García Ruiz. Entonces vamos a hacer un primer corte comercial, y regresando vamos a continuar con esta parte del tema, y luego mensajes que son muy importantes para las mamás, y yo diría también para los papás que tienen hijos con discapacidad. Es el tema del día de hoy. Nuestra invitada, pues a través de esta entrevista, de la licenciada Teresa García Ruiz, la entrevista que le realizó hace algunas semanas Laura Herrera, nuestra amiga Laura Herrera, que fue quien la entrevistó directamente. Este sábado estamos platicando del tema madres que tienen hijos con discapacidad, y es a través de una entrevista que se le realizó a la licenciada Teresa García Ruiz. Ella estuvo en Monterrey hace algunas semanas, precisamente para un curso, una convivencia con madres que tienen hijos con discapacidad, y la realizó nuestra amiga Laura Herrera. Por cierto, debo aclarar, hace un momentito nos habló fuera del aire un amable radioescucha que nos preguntaba si Laura Herrera, quien realiza esta entrevista, es la vocera de la CFE de aquí de Nuevo León. No, Laura, ahí está la vocera de CFE, Laura Herrera, y es homónima de Laura Herrera, nuestra amiga que colabora en la Escuela Nogalar y que colabora como parte muy importante de nuestro equipo de Tiempo de Hogar, y fue quien realizó esta entrevista. Entonces vamos a continuar con sobre esta parte que se estaba platicando en la entrevista, que es cuando los papás enfrentan esta situación. A veces los papás abandonan el hogar, y cómo se enfrenta esta situación. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de la entrevista, por favor. Tere, en este tema a mí me hace mucho ruido y me duele mucho que algunas mujeres no cumplan con esta tarea de ser madres, de acoger al hijo, incluso pues si viene con más necesidades que los demás, pues tenerle más cariño, más comprensión, más amor. Y algunas veces son las mujeres las que corren de la casa. ¿Tú a qué lo Mira, refieres? lamento decirte que es un fenómeno que ocurre de todos los tiempos. Es algo que pasa en todos los tiempos. Por eso Cristo dijo, la palabra de Dios dice, ¿no? Si tu madre te abandona, no te preocupes, que yo no lo voy a hacer. Es verdad que hay mujeres que abandonan, y ahora en México se dice, según estadísticas extraoficiales de organismos privados latinoamericanos, que hay 2 millones de niños fuera del ámbito familiar. Entonces imagínate, entre esos 2 millones de niños se cuelan niños con discapacidad. Tenemos albergues creados ex profeso para niños con discapacidad. Es dolorosísimo. Es algo que no podemos entender, tampoco podemos juzgar, solamente podemos sentirnos todos corresponsales, como dije ya en una parte. Los papás, los maestros, los terapeutas, los médicos, los abuelos, los tíos, todos somos corresponsables de un nuevo ser humano en la familia, y a partir de que nace es nuestro, es de todos. Por eso esta palabra nuestro tiene que ser la que anime a las nuevas mamás a no abandonar a sus hijos. Tu hijo no es solo tuyo, es nuestro. Entonces aquí estamos muchos y muchas que nos sentimos corresponsables para sacarlo adelante. Además, puede ser también que haya influido el estar ponderando el tema de la corporalidad como lo máximo, ¿no? No. La imagen también. La imagen física, el cuerpo, la musculatura, la cintura, ¿no? Las pantorrillas bien torneadas, o sea, estar todo el tiempo hablando de la belleza del cuerpo y olvidarnos de la belleza espiritual del ser humano, de los alcances máximos de libertad que tienen que ver con la austeridad, con la sencillez, con la espontaneidad, con la autenticidad, con el ser exactamente aquello para lo cual fuiste creado. Eso es ser libre.
Entonces, esclavizarse con el tema de la corporalidad y la salud, ¿cuánta gente le tiene pavor a la enfermedad? Y no se inmuta ante enfermedades espirituales, no le importa tener malos comportamientos, odio, resentimiento, eso es enfermedad, ¿no? Es una enfermedad peor porque es del alma y te afecta precisamente al cuerpo y a la salud. Exactamente, entonces creo que tenemos que aspirar todos a la libertad, que es sinónimo de paz, de alegría, de amor, de sencillez. Uh-huh. Muy bien, continuamos precisamente con esta parte de la entrevista y vamos a, bueno, ya se ha señalado, digamos, esta parte de la gravedad de el abandono que sufren en general los niños, y se menciona aquí específicamente los niños con discapacidad. Yo creo que aquí solo hay que insistir en lo que dice Tere García Ruiz, el hecho de que dice ella, estos niños son nuestros, y nuestros al decir, es decir, de sus padres y de todas las personas que están alrededor, que les ayudan, que les pueden ayudar. Yo de verdad, y lo repito, cuando se tiene, lo digo, cuando se tiene este apoyo, esta red de apoyo en familiares, en abuelitos, en tíos, en hermanos, es una gran ventaja y es una gran ayuda. Entonces, ojalá también sirva esto que estamos comentando para hacer conciencia. Si usted tiene algún familiar que está viviendo esta situación con su hijo, con su hija con discapacidad, ofrézcales ayuda en lo posible. No se requiere a veces en el momento, pero siempre es bueno saber con quién, digamos que se puede contar con alguien en algún momento particular. Entonces creo que es parte importante de este tema. Vamos a seguir escuchando la siguiente parte de la entrevista. Tere, ¿y qué nos pudieras tú decir de la inclusión? La inclusión es de que redundar un poquito en lo que decías, todos somos corresponsables, el gobierno, la escuela, los maestros. Hay maestros que son pues dedicados a estos niños especiales, pero hay veces que la gente no tiene acceso y debería de tenerlo. ¿Qué pudiéramos hacer todos los ámbitos de la sociedad para tener esta inclusión pues más en la mente? O sea, que tuviéramos esa apertura desde en las leyes, desde el presupuesto, desde la familia, desde preparar a los padres de familia. Yo pienso que todo esto se debería dar desde las pláticas de preparación matrimonial. O sea, ¿qué harías? Claro, que se sepa que existen, ¿no?, las personas con discapacidad, y no solamente una vez al año en estos espectáculos televisivos, sino que se sepa que existen y que se les note todos los días en nuestra vida, en los mercados, en los parques, en las fiestas, en las reuniones de todo tipo, en el teatro, en todos lados. Las personas con discapacidad deben ser vistas, deben ser escuchadas, deben participar en la toma de decisiones, deben estar ahí. No podemos estar huyendo del ejercicio físico que nos implica cargar una silla de ruedas o acompañar a alguien o el esfuerzo económico para hacer una rampa, ¿no? Tenemos todos que soltar la lana, soltar el tiempo, soltar la fuerza física y todos nuestros dones y talentos al servicio de los otros. No estamos para alimentarnos a nosotros mismos, estamos para darnos a los otros con aquellos dones y talentos que recibimos. Entonces, pues tenemos que compartir con las personas con discapacidad, porque la vida es para todos, y además escucharlos, sentarnos a observarlos, a contemplarlos. Esto es bien importante. ¿Cuántas personas nos sentimos como con la necesidad de ser miradas? Todos, o sea, mírame, escúchame, ¿no? Ellos pues no lo piden, pero nosotros sí que necesitamos mirarlos para aprender de ellos. Entonces basta sentarse a contemplar cómo se mueven, cómo hablan, cómo se esfuerzan, cómo se ríen, cómo logran lo que logran, pequeñitos logros que son gigantes, y cómo los disfrutan y cómo aman a Dios y cómo aman a su mamá o a su papá. Y contemplar eso es alimentarse uno de lo que ellos tienen para traernos como novedad. Una novedad siempre antigua y nueva, que es nacimos para amar. Entonces, ¿cómo vamos a excluir a quienes nos enseñan a amar? Con razón la sociedad está tan dañada por excluir a quienes nos enseñan a amar.
Wow, eso me impresionó mucho. No podemos excluir a los que nos enseñan a amar. Sí. Es una frase para guardarla. Sí, exactamente. Bueno, regresamos aquí para seguir comentando esta entrevista que le realiza Laura Herrera a la licenciada Teresa García Ruiz. Y también, bueno, le voy a repetir esta frase que Laura misma confiesa que le causa gran impacto. Dice: no podemos excluir a quienes nos enseñan a amar. No podemos excluir a quienes nos enseñan a amar. Y fíjese que, y aquí quiero dirigirme particularmente justamente a las mamás y a los papás que tienen esta experiencia de tener hijos con discapacidad. Y algo que uno aprende es precisamente esa capacidad de amar que tienen estos niños, estas personas, estas personitas, porque expresan, y eso es al menos para mí, una imagen muy poderosa, como a veces, aunque su cuerpo, por ejemplo, no les responda totalmente bien, pero expresan a su manera ese amor, ese cariño hacia quienes les rodean. Dice Tere García que esos logros que van ellos obteniendo a veces en las propias terapias, a veces con este trabajo, de pronto nos sorprenden en la casa y son como grandes logros. Yo digo a veces que es como un paso del hombre a la luna, ¿no? Cuando nuestro niño, cuando nuestra niña hace algo que no había logrado y de pronto lo logra, es una fiesta para nosotros, es un gran logro, y esto lo refleja ahorita con lo que estaba comentando Tere García Ruiz, y esta frase también de que no podemos excluir a quien nos enseñan a amar. Los niños con discapacidad nos enseñan a amar, nos enseñan el amor. Y eso es bien importante de este mensaje. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué mensaje le darías, Tere, a los padres de familia que acaban de recibir la noticia de que su hijo tiene una discapacidad? Bueno, primero lloro con ellos, claro que lloro con ellos y los abrazo. Así desde acá y desde mi corazón estrujado al saber que están naciendo con discapacidad los hijitos, porque sí duele, claro, no quisiéramos que sufrieran, ¿no? Pero por otro lado, también les quiero dar un mensaje de esperanza, porque es preciosísimo, es salirte de las exigencias de un sistema absurdo. Qué bueno, si a ti te costaba trabajo romper esquemas, la vida los rompe por ti y te pone a tu lado a un ser humano que te invita a vivir en libertad, de una forma totalmente distinta a cómo viven los demás apretujados, peleándose por el poder, por el dinero, por la belleza física, por el estatus, por el placer. Tú estás fuera de ese esquema ahora. A partir de ahora eres nueva y distinta, mamá y papá, nuevo y distinto, con toda la oportunidad de ser quien tú eres y quien has sido desde siempre y que te has ocultado tras los esquemas y el ritmo de vida que la sociedad te impone. Ahora, por fin, ante este reto, o sacas la garra de quien tú eres de verdad, o te quedas pasmado ante esa situación. Mejor saca la garra. Eres una persona maravillosa, única, distinta, totalmente diferente a todos los demás, y sin embargo, ¿cuántos años te has comportado como si fueras como todos? ¿No? Dándole por su lado al sistema, a los protocolos de belleza, a los protocolos de estado físico, a los protocolos... Respetos humanos, todas estas cosas tan absurdas que nos aburren, que nos hartan, que nos cansan, que nos limitan, que no nos dejan sacar el máximo potencial que tenemos, porque no, cuidado, no vaya a ser que te envidien los vecinos. En cambio, con un hijo con discapacidad, o sacas todos tus talentos a lo más que puedas, o sea, todo lo que da, o no sacas a nadie adelante, ¿no? Entonces, qué padre tener la oportunidad de ser ahora sí por fin papá y mamá, quien tú eres papá, quien tú eres mamá, súper maravillosos seres humanos capaces de aprender de ese hijo que tiene novedades todos los días. Hablabas del miedo a la muerte, que se muera mi hijo, ¿qué va a ser de mí, no? No sabemos nunca cuándo se nos cae el techo encima. No hay que pensar. O al revés, si yo me muero, ¿con quién se va a quedar mi hijo? Sí, y no hay que pensar en eso, porque nunca podemos
bueno, no podemos ni pronosticar días antes un terremoto, no podemos pronosticar qué día ocurre un accidente y morimos, ¿no? No pasa nada. La vida sigue, la vida no es solamente este tiempo-espacio en el que nos desarrollamos, nacer, crecer, reproducirse y morir, no. La vida es más allá. Por eso ni vale la pena acaparar. O sea, somos hijos de Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. Somos dueños de todo eso, lo visible y lo invisible. O sea, somos dueños de todos los árboles, de todos los pájaros, de todos los mares, de todas las tierras, de todas las flores. Por eso no hay que acaparar. Hay que amar y compartir. Entonces, ¿tienes un hijo con discapacidad? Síguele el paso lento, suavecito, que disfruta al máximo, que agradece al máximo, que se esfuerza al máximo, que es totalmente distinto a todos los demás niños. Y siempre será distinto, pero porque siempre tendrá esa novedad que es el anuncio de la libertad. No acaparen, no corran, no se arrebaten las cosas, no se peleen, la vida sigue y sigue y sigue. Entonces, escuchar a la persona con discapacidad, amarla y todos disfrutar del mensaje que nos trae. Es la penúltima pregunta que tenemos en esta entrevista que le realizó Laura Herrera a la licenciada Tere García Ruiz. Y fíjese qué interesante todo lo que dice. Yo trato de captar, digamos, algunas partecitas de este mensaje. Una de las que me parece importante es esto que dice, que ante esta situación los padres de familia tienes como dos opciones. Dice, o sacas la garra o te quedas pasmado. O sea, pasmado es sin hacer nada. Y dice, pues saca la garra. Eso es lo que tienes que hacer, sacar todos tus talentos. A veces uno se sorprende de lo que es capaz hasta que lo hace, hasta que lo logra. A veces esta capacidad de sacrificio, esta capacidad de disposición con los hijos se entiende hasta que se tienen hijos y también cuando se tiene un hijo con discapacidad y fíjese, a veces alguna vez nos comentaban hace muchos años, repito, mi esposa y yo tenemos esta experiencia de tener una niña con una discapacidad, una jovencita ahorita, Natalia, con discapacidad y alguna vez en el Instituto Nuevo Amanecer nos comentaban que fue uno de los lugares donde empezó a recibir terapia Natalia y nos hacían ver que era muy probable que cuando nosotros empezáramos a salir con ella pues a la calle, al centro comercial, a diferentes lugares, la gente a veces no entiende y se te queda viendo y a veces uno sufre en esta primera etapa estas situaciones, te sientes observado y nos hacían ver cómo hay que enfrentar esta situación precisamente con esa naturalidad, con esa fortaleza. En otra parte de la conversación dice Tere García Ruiz, es olvidarnos, y aquí creo que opera este principio, olvidarnos de esos protocolos de belleza, protocolos de estado físico que a veces hacen que nos juzguen, que nos juzguemos unos a otros y te olvidas cuando tienes un niño con discapacidad y si tienes esta actitud de aceptación, esta actitud de sacar tus talentos para sacarlo adelante, te olvidas de si te miran, si dicen algo, si te sientes observado, entre más natural vayas tú, más natural te ve la gente alrededor. Creo que también es un mensaje bien importante y no pensar en la muerte, dice Tere, eso no sabemos cuándo va a ocurrir, ponernos en las manos de Dios. Muy bien, nos queda un último audio, vamos a ponerlo antes de terminar el programa. ¿Algún mensaje final para ya cerrar el programa, como un resumen breve o una idea principal que nos quieras dejar? Sí, me gustaría muchísimo que las familias que no tienen hijos con discapacidad le den gracias a la vida por la oportunidad que tienen de, sin un reto tan grande, ser buenas personas. Entonces, que sean buenas personas, por favor, aunque no tengan a un ángel en su casa que les marque el camino y les ayude a ser mejores personas, esfuércense, porque claro, los papás de niños con discapacidad tenemos un regalazo que nos facilita el ser mejores personas,
Pero esas personas que no tienen un reto mayor, ¿cómo le van a hacer para ser buenas gentes? Entonces, por favor, esmérense en ser buenas gentes, aunque no tengan algo que les facilite la vida, aunque no tengan un hijo trampolín como nosotros, un hijo plataforma, un hijo que nos exige la máxima bondad. Que te lanza a desarrollar virtudes que a veces no querías tener. Exactamente. Entonces, los que no tienen personas con discapacidad en su familia, esmérense por ser buenos, sean muy conscientes para ser, sin embargo, a pesar de no tener a quien servir todos los días, 24 horas al día, esmérense por ser buenas gentes y asómense a la calle y vayan por la vida siempre pensando en la señora que va cargando una bolsa pesadísima, bájense y ayúdenle. En aquel otro que se cayó y se raspó la rodilla, bájenle y ayúdenle. O sea, no tienes un hijo a quien servir 24 horas, ve a ver quién sirves. Ve y busca. De casa al trabajo te encuentras mucha gente que necesita ayuda. Sé un servidor social, libre. Excelente, ser servidores sociales. Muchas gracias, Tere. Y bueno, pues estaremos al pendiente de los libros que escribas, de todo esto, pues nos gustaría tener una lista para pues ponerlos aquí al público, que lo sepan. ¿Algún libro que nos puedas tú recomendar? Bueno, desde luego el que se llama Dios ya lo sabía, el don de un niño especial, de la Obra Nacional de la Buena Prensa. Ese sigue reeditándose de parte de la Obra Nacional de la Buena Prensa. Dios ya lo sabía. Tenemos también en el CARDI, un centro Agustino Recoleto que está en la Ciudad de México al servicio de los enfermos de hospitales de la Colonia Doctores. Está el libro de La Vida Feliz según San Agustín. Muy bien, terminamos con esto esta entrevista. Repito el nombre del libro, Dios ya lo sabía, de Tere García Ruiz, por si usted lo quiere conseguir. Muchas gracias a Laura Herrera por esta participación con esta entrevista, y pues se despide de ustedes su amigo Jaime Ponce, en la operación técnica César Ramos de la Fuente, y lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar.